Una exposición de las 7 edades de la Iglesia. El hermano William Marion Branham predicó una serie de mensajes del 4 al 11 de diciembre de 1960 para de allí recibir la inspiración para el mensaje que él ha escrito en este libro. Luego, él mismo editó esta obra varias veces durante los 5 años que culminaron en la impresión de la distribución del libro el día 4 de diciembre de 1965. Aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores como la deidad, bautismo en agua, etc., halladas en el libro de Apocalipsis capítulos 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la Iglesia. Como la primera explosión de una vela romana, las edades de la Iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la Iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos maravillados y nosotros, edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. Se han tomado grandes cuidados en poner en mayúscula todos los nombres, títulos y pronombres que tienen relación a la deidad y también las palabras Biblia, Escritura y la palabra, como solo es justo hablando de la majestad y la persona de Dios y su santa palabra. Mi oración es que la bendición de Dios repose sobre cada creyente y que la iluminación del Espíritu sea la porción especial de cada uno. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 20. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 3. El escribano, el autor de este libro, es San Juan el Divino. Historiadores concuerdan en que él vivió la última parte de su vida en Éfeso, aunque para el tiempo de la escritura de este libro, él estaba en la isla de Patmos. Este libro no es la historia de la vida de Juan, sino la revelación de Jesucristo en las edades futuras de la Iglesia. En el versículo 3 es llamado una profecía, y así es precisamente. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipse, que quiere decir quitar el velo. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan para los cristianos de todas las edades. La revelación de la persona de Cristo, sino la revelación de sus obras futuras en las 7 edades venideras de la Iglesia. La importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá recibir demasiado énfasis. La revelación significa más para usted que quizás usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis y usted, pero estoy hablando de toda revelación y es tremendamente importante para la Iglesia. ¿Recuerda usted la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? Entonces, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 13 al 18. Fue sobre la revelación, léalo así como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado, y sobre esta roca, revelación, edificaré mi iglesia.
La iglesia está edificada sobre revelación, sobre el así dice el Señor. ¿Cómo supo Abel qué debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Ahora usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que el seminario enseña, y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revele a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual. Pero era un reino espiritual el que él iba a edificar. Aún él no le podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado. Esta revelación él nos dice cuál será el final del diablo. Nos dice cómo es que va a lidiar con el diablo y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los impíos, los cuales siguen a Satanás, y Satanás odia eso. En ambos libros, Génesis y Apocalipsis, en ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que él los ataca, él aborrece ser descubierto, y en estos libros él ha sido descubierto exactamente como es. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree la revelación de la palabra por medio del Espíritu, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Quisiera que usted pudiera estar conmigo y ver el rostro de la gente cuando Satanás sabe que va a ser descubierto. Ahora, no me estoy refiriendo a la gente. Es que Satanás ha dominado sus vidas por medio del pecado, la indiferencia y la enfermedad, pero ojalá usted pudiera ver sus rostros. Satanás sabe que va a ser descubierto y cambios tan raros se manifiestan en los rostros de las personas. Satanás tiene miedo. Él sabe que el Espíritu de Dios está a punto de mostrar sus obras al pueblo. Por eso es que él odia tanto estas reuniones. Satanás odia cuando se mencionan nombres y se revelan enfermedades. Ahora, ¿qué es esto? No es adivinación de los pensamientos ajenos, no es telepatía, ni tampoco es brujería. Es una revelación por medio del Espíritu Santo. Esa es la única manera por la cual yo lo puedo saber. Desde luego, la mente carnal lo llamará de todo menos el Espíritu Santo. Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16, en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que ser. Ahora recuerde esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo será descubierto. También descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera, de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellas. Se necesitará la operación del Espíritu Santo.
Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien. Pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios? Y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender. Es la revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. La revelación de Dios para cada edad solamente puede venir en esa edad y en un tiempo preciso. Y en esta edad de la Odisea, la revelación de Dios vendrá a su debido tiempo. No se atrasará ni tampoco se adelantará. Piense en esto y obsérvelo bien porque hoy estamos en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6. Las 7 iglesias allí fueron escogidas especialmente entre las demás iglesias por razón de sus características, las cuales serían halladas en las edades sucesivas, siglos después. Los 7 espíritus ante el trono son el espíritu que estaba en cada uno de los 7 mensajeros, dándole su ministerio para la edad en que cada uno vivió. Ahora, todas estas expresiones, el que es, el que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y la omega y el todopoderoso, son títulos y descripciones de una y la misma persona, el Señor Jesucristo, quien nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. También dicen, Dios, según la Biblia, no es solamente una persona, sino 3 personas en un Dios. Ese es el gran misterio de la Trinidad. 3 personas distintas, aun siendo de substancia idéntica, forman 3 dioses o el idioma ha perdido su sentido completamente. Esto aquí es deidad, el Todopoderoso. Esto no es simplemente un profeta, un hombre, sino Dios. Y no es una revelación de 3 dioses, sino de un Dios, el Todopoderoso. Concilio de Nicea. Pero la revelación a través de Juan dada por el Espíritu a las edades fue: yo soy el Señor Jesucristo y yo soy el todo. No hay ningún otro Dios. Y Él puso su sello sobre esta revelación. Considere esto. ¿Quién fue el Padre de Jesús? Mateo 1:18 dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero Jesús mismo dijo que Dios era su Padre. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, como frecuentemente expresamos estos términos, hacen al Padre y al Espíritu uno, y en verdad son uno. De otra manera, Jesús tuvo 2 padres, pero note que Jesús dijo que Él y su Padre eran uno, no 2. Eso produce un solo Dios. Llegó a ser una doctrina fundamental en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta Trinidad, una palabra que no aparece en ninguna parte de las Escrituras, fue basada en la gran cantidad de dioses que tenían en Roma. Júpiter, Venus, Marte, tenemos a Pablo, Pedro, Fátima, Cristóbal, etc. Ellos no podían hacer que su religión pagana funcionara con un solo Dios, por lo tanto lo dividieron en 3 e hicieron intercesores de los santos, igual como lo habían hecho con sus antepasados. Él es Alfa y Omega, lo cual quiere decir que Él es desde la A hasta la Z, o más bien el todo. Él es todo, el Todopoderoso. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el ramo justo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios, Dios Todopoderoso, un Dios. Primera de Timoteo 3:16. Entonces un día, Él fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual fue preparado para Él. El Dios que moró sobre las tiendas de Israel, ahora moró en una tienda de carne y vivió como un hombre entre los hombres, pero Él era el mismo Dios. Jesús dijo en San Juan 16, 27 y 28, salí de Dios y vuelvo a Dios.
Eso es exactamente lo que sucedió. Él desapareció de la tierra por medio de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Él dijo, yo soy Jesús. Él era la columna de fuego, una luz enceguecedora. Él se había vuelto exactamente como dijo que lo haría. Volvió a la forma que era antes de venir a morar en un tabernáculo de carne, así exactamente como lo vio Juan. Yo nací en Branham. Cuando nací me pusieron de nombre de William. Él era Cristo, pero le fue dado un nombre aquí entre los hombres. El tabernáculo de afuera, que los hombres podían ver, fue llamado Jesús. Él era el Señor de la gloria, el Todopoderoso manifestado en carne. Él es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo eso. Él fue el testigo fiel y verdadero de la palabra eterna del Padre. Él era un profeta y solamente podía decir lo que el Padre le mandaba decir. Él dijo, mi Padre está en mí. Eso es lo que dijo Jesús, el tabernáculo. Mi Padre está en mí. Dios tiene muchos títulos: nuestra justicia, nuestra paz, ser eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tiene un solo nombre humano y ese nombre es Jesús. No esté usted confundido por el hecho de que Él tiene 3 oficios o 3 manifestaciones. En la tierra, Él era un profeta. En el cielo, Él es el sacerdote. Y regresando a la tierra, Él es el Rey de Reyes. El que era, ese es Jesús, el profeta. El que es, ese es el pontífice haciendo intercesión. Uno que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El que ha de venir, ese es el Rey venidero. En la tierra, Él era la palabra, el profeta. Moisés dijo de Él, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos 3, versículos 22 y 23. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 8. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y habían alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2, 3 y 9 al 11. Note cuidadosamente que en el versículo 2 dice 1, no 2 o 3, sino 1. Estaba sentado en el trono. En el versículo 3 dice él, no ellos. Tenía aspecto semejante a una piedra de jaspe. En el versículo 9 dice que los seres vivientes le dan honor a él, no a ellos. En el versículo 10 dice que los ancianos se postran delante de él, no de ellos. En el versículo 11 nos dice que decían: Señor, digno eres, no señores. También en el versículo 11 dice que este que estaba en el trono era el Creador, el cual es Jesús, San Juan 3, 1, 3. Que es Jehová Espíritu, Dios del Antiguo Testamento, Génesis 1:1. Pero no nos detengamos en este punto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Note que según Jesús mismo, el cual escribió el Apocalipsis, Él está sentado con el Padre. El Espíritu en Pablo, el cual es el Espíritu de Cristo, porque ese es el Espíritu de la profecía por el cual viene la palabra, dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero cuando Juan miró, solamente vio a uno sobre el trono. Y no fue hasta Apocalipsis 5, 6, 8, lo cual sigue Apocalipsis 4, 2 al 3, en sucesión de tiempo, que vemos al Cordero tomando el libro de aquel que está sentado en el trono, como indica Apocalipsis 4, 2 al 3 y 9 al 11, que es el misterio de un Dios. Él, Jesús, salió de Dios, fue manifestado en carne, murió, resucitó y volvió al seno del Padre. Como dijo San Juan en el capítulo 1, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Israel. Así que vemos a Dios viniendo nuevamente para tomar una relación humana con el hombre como el hijo de David, rey de reyes y señor de señores, y como el novio de la novia gentil. No son dos dioses, sino simplemente un solo Dios, manifestando sus poderosos oficios y títulos triples. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. San Juan 1, 44 al 51. La habilidad para discernir los pensamientos de los corazones de los hombres hizo que los escogidos de Dios entendieran que allí estaba el Mesías, la palabra ungida de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. San Juan capítulo 4, versículo 7 al 26. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. ¿Lo puede ver usted, el Cordero, el pontífice, reteniendo su sangre como expiación en el propiciatorio por nuestros pecados? Es el Señor Dios Todopoderoso. Ese es su oficio presente. Eso es lo que está haciendo ahora, abogando con su sangre por nuestros pecados. Pero algún día aquel Cordero será el león de la tribu de Judá. Él vendrá con poder y gloria y tomará su autoridad para reinar como rey. Él es el rey venidero de esta tierra. Por supuesto, eso no quiere decir que no es rey hoy, porque Él es nuestro rey, rey de los santos. Hoy día es un reino espiritual, no es de este sistema mundano, así como nosotros tampoco somos de este mundo. Por eso es que nos conducimos diferente a los del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Reflejamos el espíritu del reino de nuestro nuevo nacimiento, donde Jesús es el rey. Por eso es que nuestras mujeres no se visten con ropa de hombre, ni se cortan el cabello, ni usan todos estos cosméticos y otras cosas que el mundo ama tanto. Por eso es que nuestros hombres no beben ni fuman, ni andan en el pecado. Nuestro dominio es el dominio sobre el pecado y está en vigor por medio del poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Todo reino de la tierra será quebrantado, pero el de nosotros permanecerá.
Pero Dios no es conocido intelectualmente, Él es conocido espiritualmente por revelación espiritual. Este mismo ser, que fue conocido como Jesús, según la carne, volvió a la columna de fuego, pero prometió volver otra vez y morar entre su pueblo por medio del Espíritu. Y en el día de Pentecostés, aquella columna de fuego bajó y se repartió en lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba repartiendo a sí mismo entre la iglesia, dando a todos aquellos hombres y aquellas mujeres una parte de sí mismo. Él se repartió entre la iglesia igual como dijo que lo haría. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. San Juan 14, 16 al 23. El que dijo que rogaría al Padre, quien mandaría otro consolador, el cual ya estaba con ellos, los discípulos, pero no estaba en ellos, ese era Cristo. Entonces, en el versículo 23, hablando de sí mismo y del Padre, dijo: vendremos. Allí está, el Espíritu está viniendo, el mismo Espíritu de Dios que fue manifestado como Padre y como Hijo, y también se manifestará en los muchos, un Dios que es Espíritu. Por eso es que nadie puede decir que el hombre santo es el Papa, o el obispo, o el sacerdote. El hombre santo es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se atreve a decir la jerarquía que el laico no tiene nada que decir? Cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene una obra, cada uno tiene un ministerio. El Espíritu Santo vino allá en Pentecostés y se repartió en cada uno para que se pudiera cumplir lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. San Juan 14, versículo 20. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, ha venido como Espíritu para llenar su verdadera iglesia. Él tiene el derecho de moverse donde y sobre quien Él quiera. Nosotros no hacemos ningunos hombres santos en nuestro medio, pero toda la verdadera congregación del Señor es santa por causa de la presencia del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el cual es santo, no la congregación en sí misma. Ahora, esa es la revelación. Cristo Jesús es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. No importa cuánto se esfuerce usted, no puede probar que hay tres dioses, pero también se necesita una revelación por medio del Espíritu Santo. Satanás entró a la iglesia y cegó la gente respecto a esta verdad. Y cuando fueron cegados, no fue mucho tiempo después cuando la iglesia de Roma cesó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces encontrarlos en desobediencia voluntaria. Ellos conocían el nombre y no hay ningún lugar en las Escrituras donde bautizaron de algún otro modo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, versículos 1 al 6, antigua versión. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le llenará con su Espíritu. Esa es la palabra. Hechos 19:6 fue el cumplimiento de Pedro. Les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 al 38. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Gálatas 1:8. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Lo siguiente es el registro verídico de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo y fue publicado en la revista Time el 5 de diciembre de 1955. El diácono alzó su mano y Publius Decius entró por la puerta del bautisterio. Parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el bautisterio. ¿Credis?, le preguntó. Credo, respondió Publius. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él he muerto para que con él pueda tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio y oyó la voz de Marcos en su oído. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras el agua fría se cerró sobre él. Si Jesús es Señor y Cristo, entonces Él, Jesús, es y no puede ser otra cosa menos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en una persona manifestada en carne, no es Dios en tres personas, bendita Trinidad, sino un Dios, una persona con tres títulos mayores, con tres oficios manifestando aquellos títulos. Escúchenlo una vez más. Este mismo Jesús es Señor y Cristo. Señor, Padre, y Cristo, Espíritu Santo, son Jesús porque Él, Jesús, es ambos, Señor y Cristo. Dije entonces, esa unidad es de otra clase, porque Él dijo, cuando me veis a mí, veis al Padre. Le dije, Rabí, esa es la cosa, nosotros no dividimos a Dios en tres partes. ¿Usted cree a los profetas, verdad? Él dijo, seguro que sí. Le pregunté, ¿cree usted Isaías 9:6? Respondió, sí. Pregunté, ¿de quién estaba hablando el profeta? Dijo, del Mesías. Dije, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, será Dios mismo. Dije, eso es correcto. Amén. Pero la luz está volviendo al atardecer. ¡Cuán admirable! Es que esta verdad ha venido en el tiempo en que los judíos están regresando a la Palestina. Dios y Cristo uno son. Este Jesús es Señor y Cristo. Si la revelación está fuera de su alcance, entonces mire hacia arriba y pídasela a Dios. Esa es la única manera por la cual usted la llegará a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por la vía humana o por dones humanos, sino por la dotación espiritual. Nosotros necesitamos orar a Dios en busca de revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Hemos aceptado la Biblia y hemos aceptado las maravillosas verdades allí contenidas. ¿Lo entendió usted? Dice que nosotros somos la mera justicia de Dios. Al estar en Cristo, dice que Él, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, sino que fue hecho pecado por nosotros, para que por medio de nuestra unión con Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros, por medio de su sustitución por nosotros. Entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Sin embargo, antes de que nos interesemos demasiado en esto, leamos la versión de Valera y la traducción del Dr. Lamsa. Para nuestra satisfacción hallamos que las palabras en ambas versiones son asombrosamente iguales, así que en realidad no hay diferencia en el contenido o en la doctrina. Ahora llegamos a una conclusión, la cual ya hemos hallado en la palabra. Por más de que tratemos de hallar los más antiguos y acreditados manuscritos para obtener el mejor registro posible de la palabra, nunca hallaremos el significado verdadero por medio del estudio y comparación de las Escrituras. No importa cuán sinceros seamos, se requiere una revelación de parte de Dios para obtenerlo. Eso es exactamente lo que dijo Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2, verso 13. La revelación genuina es Dios interpretando su propia palabra, al vindicar lo que está prometido.
Nadie se atreva a agregarle o quitarle, pero necesitamos que nos la enseñe el mismo Espíritu que la inspiró. Oh, cuánto necesitamos la revelación por el Espíritu. No necesitamos una Biblia nueva, no necesitamos una traducción nueva, aunque algunas de ellas son muy buenas. Y yo no estoy en contra de ellas, pero necesitamos la revelación del Espíritu y gracias a Dios podemos tener lo que necesitamos porque Dios quiere revelarnos su palabra por medio de su Espíritu. Que Dios nos comience a dar por medio de su Espíritu revelación prevaleciente y continuamente vivificante. Oh, si la iglesia tan solo pudiera obtener una revelación fresca y por medio de ella llegar a ser la palabra viva, manifestada, haríamos las obras mayores y glorificaríamos a nuestro Padre que está en el cielo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. La palabra lavado en realidad es libertado. Nos ha libertado de nuestros pecados por su sangre. ¿No es maravilloso? Pero ¿tiene usted mente espiritual? ¿Lo discernió? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, declara que somos justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos 8, 33 y 34. Ahora no vaya usted a ligarse de nuevo con las tradiciones, las organizaciones y los credos. No vaya a ser desviado escuchando a aquellos que niegan el poder de la palabra y niegan que Jesús salva, sana y llena del Espíritu Santo y poder. Usted es uno que Dios ha librado, libertado por su propia sangre. Si todavía tiene su fe en credos y denominaciones, es seguro por esta evidencia que usted ha perdido su fe en la palabra. Él nos ha hecho. Oh, hay ciertas verdades que debemos acentuar. Esta es una de ellas. Él nos ha hecho. Salvación es obra de Él. La salvación pertenece al Señor. Es completamente por gracia. Él nos redimió con un propósito. Él nos compró con un propósito. Somos reyes espirituales. Oh, seremos reyes sobre la tierra con Él cuando Él se siente en su trono. Pero ahora somos reyes espirituales y reinaremos en un reino espiritual. Romanos 5, 17, Colosenses 1, 13. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12, versículos 9 y 10. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder ahora mismo. Esta gran cosa que está a punto de suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11, y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, llevarán el Evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos, todo está en orden. Así como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, igualmente los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto acontecerá. Ahora, recuerden lo que hemos leído en Apocalipsis y en Zacarías. Ambas cosas vienen directamente después de la tribulación. La iglesia del primogénito no pasa por la tribulación, lo sabemos, la Biblia lo enseña. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 12. Y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13, 6. Habrá llanto y lamentación. Las vírgenes fatuas estarán lamentándose. Ellas representan la iglesia que rechazó obtener el aceite, símbolo del Espíritu Santo, para sus lámparas, símbolo del cuerpo o lo que retiene el aceite, hasta que fue demasiado tarde. Eran personas buenas, eran vírgenes, y eso significa una categoría moral muy alta.
pero no tenían aceite en sus lámparas, por lo tanto fueron echadas en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Génesis capítulo 45, 1 al 7. El hijo de la prosperidad. Así como nunca hubo una edad tan próspera como la de José, así también hay un tiempo de bendición que viene a esta tierra como el mundo jamás ha conocido. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera, reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia. En su presencia hay gozo completo y en su diestra hay placeres para siempre jamás. Gloria a Dios. Pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia gentil, y en la unión con ella tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que bendijera a los 2 muchachos. Él los colocó frente a Jacob para que Manasés, el primogénito, estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlos, cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre el menor. José clamó: «No así, padre mío, este es el primogénito a tu derecha». Pero Jacob dijo: «Dios cruzó mis manos». Aquí en tipo vemos que la bendición que pertenecía al primogénito, el judío, fue dada al menor, el gentil, por medio de la cruz, manos cruzadas del Señor Jesucristo. La bendición viene por medio de la cruz. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá. Porque Jesús había ordenado: «Haced salir a todos de mi presencia». Así que la novia gentil estaba segura en el palacio de José. ¿A dónde irá la novia gentil en el rapto? Al palacio. La novia será quitada de la tierra. Ella será levantada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire. Por 3 años y medio, mientras la ira de Dios es derramada sobre la tierra, ella estará en la gran cena de las bodas del Cordero. Entonces Él volverá, dejando su novia en la casa de su padre para darse a conocer a sus hermanos. En ese mismo tiempo será roto el pacto del anticristo que los judíos han hecho con Roma. Entonces Roma y sus aliados mandarán sus tropas para destruir a todos los judíos que temen a Dios y que se mantienen con la palabra. Pero al llegar a la ciudad para destruirla, aparecerá en los cielos la señal de la venida del Hijo del Hombre con sus ejércitos poderosos para destruir a aquellos que han estado destruyendo la tierra. Con el enemigo derrotado, Jesús entonces viene y se presenta a los 144,000. ¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Dios estaba en todo eso. Fue la única manera para Él poder sacar a la novia gentil. Él murió en la cruz para preservar la vida de la iglesia gentil. Ahora estos 144,000 no forman parte de la novia. En Apocalipsis 14:4 son llamadas vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que fuere. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres prueba que son eunucos, Mateo 19:12. Los eunucos eran los que guardaban las cámaras de los desposados, eran siervos. Note que ellos no se sientan en el trono, pero están delante del trono. No, ellos no forman parte de la novia, pero estarán en el glorioso reino milenial. Entonces vemos que cuando este remanente de Israel haya sido unido en amor al Señor y el enemigo haya sido destruido, Dios preparará su monte santo, su nuevo huerto del Edén para la novia y los siervos de él y ella para la luna de miel de 1000 años sobre la tierra. Como Adán y Eva que estuvieron en el huerto y no terminaron los 1000 años, ahora Jesús, nuestro último Adán, y su Eva, la iglesia verdadera, cumplirán todo el plan de Dios. Él viene pronto, el Alfa y Omega, el profeta, sacerdote y rey, el Todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos, viene pronto. Sea así, Señor Jesús, el único Dios verdadero, ven prontamente.